El intercambio invisible y la respiración de los mundos. La existencia comienza en un ciclo de interdependencia que la ciencia convencional ha simplificado hasta dejarlo vacío de significado. No somos seres aislados que simplemente consumen oxígeno, somos nodos en una red de consumo de segunda mano. El texto nos revela que las plantas y los seres humanos habitan un ciclo de intercambio continuo donde la exhalación de uno es la vida del otro. Cuando un árbol absorbe el dióxido de carbono, no solo está realizando un proceso químico, está utilizando ese carbono para construir su cuerpo físico, su tronco, sus ramas y sus hojas, pero, al mismo tiempo, está actuando como un transductor que libera al aire gases y energías cósmicas sutiles. Nosotros, al respirar, no solo tomamos aire, sino que absorbemos la historia energética y los campos plasmáticos de todo lo que nos rodea. Si estás en una habitación con un ser querido, estás respirando su esencia exhalada, alimentándote literalmente de su campo energético. Esta simbiosis es tan absoluta que, sin este flujo compartido de energía cósmica y elementos, la vida simplemente se colapsaría. Es una danza de alimentación mutua donde lo que uno desecha es el tesoro del otro. El enigma del carbono y la trampa de luz para el alma. Aquí es donde el Señor que se introduce una de sus observaciones más profundas, la paradoja de la cremación. Si observamos la naturaleza, un árbol que ha pasado décadas fijando carbono en su madera deja una cantidad sustancial de residuos sólidos, carbón y ceniza cuando es consumido por el fuego. Sin embargo, el ser humano presenta una anomalía biológica fascinante. A lo largo de nuestra vida, consumimos una variedad y cantidad de carbono infinitamente superior a la de cualquier planta, integrando carbonos complejos a través de azúcares, carnes y cereales. Pero, cuando un cuerpo humano es sometido al calor intenso de la cremación, el residuo de carbono es prácticamente inexistente. ¿A dónde se fue todo ese carbono? La respuesta desafía la biología tradicional. El carbono humano no es solo un material de construcción, sino una trampa magnética diseñada para atraer y capturar los rayos cósmicos hacia el alma. El carbono actúa como el combustible y el receptor que permite que el alma humana se nutra de la energía universal. Esta diversidad en nuestra dieta nos permite captar un espectro de luz cósmica mucho más amplio que el de un animal simple, y es precisamente esa acumulación de energía diversa la que construye nuestra inteligencia superior y nuestra vasta gama de emociones. El carbono, por tanto, se transmuta, se gasta en el proceso de densificar y alimentar el alma, dejando la cáscara física vacía de ese elemento al final del viaje. Las dos mesas de sustento y el hambre del ser interior. Para comprender nuestra existencia, debemos visualizar que nos sentamos cada día ante dos mesas de sustento completamente diferentes. A nuestra izquierda está la mesa de la fisicalidad, cargada con los alimentos de la tierra, el agua, los minerales y los nutrientes que mantienen la maquinaria biológica en funcionamiento. Pero a nuestra derecha se encuentra la mesa del alma, que requiere una dieta de rayos cósmicos y plasmas de energía universal. El texto advierte de manera contundente que así como el cuerpo enferma por falta de vitaminas, el alma humana en la sociedad actual está muriendo de hambre porque hemos olvidado cómo alimentarnos de la mesa de la derecha. El carbono que procesamos en la mesa física es el que permite que el alma pueda sentarse a la mesa cósmica. Si ignoramos una de las dos mesas, el equilibrio se rompe. El hombre moderno está desnutrido espiritualmente porque se ha obsesionado con el banquete físico, ignorando que su verdadera esencia requiere los frutos ocultos del universo para madurar y evolucionar. La esposa, la amante y el engaño del sueño nocturno. El Señor que se utiliza la provocativa metáfora de la esposa y la amante para explicar nuestra dualidad. La esposa representa nuestra vida física y social, ella tiene un nombre, un título de doctora o señora, una dirección, una casa lujosa y un coche caro. Es la parte de nosotros que la sociedad reconoce y valida, la que se encarga de las tareas terrenales. Por el contrario, la amante es el alma humana. Ella opera en el reino de lo oculto, no tiene títulos sociales, no tiene nombre ante el Estado y su verdadera pasión es viajar por el universo. El sueño no es el descanso que creemos, sino una farsa, una ilusión necesaria. Durante la noche, la fisicalidad, la esposa, finge dormir para permitir que el alma, la amante, salga a recorrer el cosmos. Es una negociación donde el cuerpo permite la salida del alma bajo la excusa de la reparación celular, pero siempre manteniendo un control estricto para obligarla a regresar al despertar.
La verdadera madurez humana surge cuando dejamos de vivir en esta esquizofrenia social, cuando abandonamos la vergüenza de nuestra amante interna y comprendemos que tanto la esposa como la amante deben vivir juntas en la misma casa, alimentándose de la misma fuente y reconociéndose mutuamente sin secretos ni negaciones. La concepción plasmática y el destino de los hijos de Mitra. Este entendimiento se extiende hasta el origen de la vida, donde se nos explica que la ciencia del hombre es absurda al creer que la concepción es una simple carrera de espermatozoides. En la realidad plasmática, el óvulo actúa como un imán con una polaridad específica, es el alma del óvulo la que ya ha decidido, antes de cualquier acto físico, qué alma de espermatozoide dejará entrar. Es una coincidencia de campos magnéticos y gravitatorios, no puede entrar el cobre en un imán de acero. El destino de esa unión está sellado por las almas, e incluso los secretos o engaños de los padres están ya grabados en la estructura plasmática de ese nuevo ser. En este contexto surgen los hijos de Mitra, seres de perfección que no nacen del deseo físico o el azar, sino de diseños preestablecidos desde hace siglos. Los hijos de Mitra poseen todos los campos del universo y no conocen la culpa, la venganza o la necesidad de matar, porque nacen en un entorno de abundancia total donde el alma colectiva está en paz. Representan el futuro de una humanidad que ha superado la dimensión física para viajar intacta por la dimensión del alma, donde la madre está dentro de la madre en un bucle infinito de creación divina. La escalera cósmica y la transmutación hacia el viaje universal. Finalmente, se nos presenta la imagen de la cuerda o la escalera como el camino hacia nuestra verdadera libertad. Imagina una escalera donde un extremo está anclado en la Tierra y el otro en lo más alto del árbol cósmico del universo. No son dos mundos, es un único continuo. Por la noche subes por la cuerda para vivir entre las estrellas con tu alma, y por el día bajas para poner los pies en el suelo con tu cuerpo físico. La cuerda siempre está ahí y nunca cambia. El viaje universal no se realizará en naves de metal o misiles, sino a través de la transmutación, sintonizando con los rayos cósmicos y comprendiendo que el alma y el cuerpo comparten las mismas emociones. Al alcanzar esta sintonía, el transporte se vuelve innecesario porque ya estamos allí. La moneda que sellan y la paz mundial son solo el resultado natural de entender que, al alimentar al niño y a la madre con abundancia desde el nacimiento, eliminamos la tentación del mal en lo físico, permitiendo que el ser humano elija escalar el extremo superior de la cuerda y reclamar su lugar como un ciudadano legítimo del universo, creado a imagen y semejanza del Creador en un flujo eterno de luz y plasma. La desnudez del alma ante el espejo del Creador. El Señor que se nos invita a observar nuestra realidad desde la almohada, ese punto de entrega diaria donde la farsa de la fisicalidad se desvanece. En el momento en que apoyas la cabeza para dormir, dejas de ser la señora doctora, el señor profesor o el señor granjero. El universo no reconoce grados universitarios, ni etiquetas, ni religiones, ni fronteras. Al otro lado de la vigilia, todos somos la misma luz dentro de la luz de los cielos del Creador. Se nos advierte que la verdadera tragedia es vivir creyendo que somos esos títulos. Cuando llega lo que llamamos muerte, las ciudades y las instituciones nos abandonan porque ya cumplieron su función de guardería física. El alma, si tiene la fuerza adecuada, no ve la oscuridad, pues en el alma del Creador todo es claridad. El desafío para el buscador de conocimiento es preguntarse, ¿quién soy yo cuando no tengo nombre? ¿Qué posición ocupo en el universo cuando mis posesiones ya no me definen? La respuesta es que somos almas creadas en la libertad del plan universal, destinadas a ser pulidas hasta alcanzar la perfección de nuestro origen. El libro de historia impreso en el alma y la responsabilidad de la emoción. Una de las analogías más impactantes de esta sección es la del alma como un libro de historia colectiva. Todo lo que hacemos en la dimensión física, cada abrazo, cada beso, cada aventura o traición, no se queda en la carne, sino que se imprime como una huella indeleble en el alma. El Señor que se advierte que el castigo no es algo que decida un juez físico o una ley terrenal, sino que lo deciden las almas. Al actuar bajo la influencia de impulsos físicos, estamos manchando la ropa perfecta que el Creador nos dio, como un niño que ensucia con lodo su mejor traje antes de una fiesta. Vivir ignorando esta realidad es como caminar por la calle con un zombi en la cabeza que solo tú puedes ver, o peor aún, ser visto por la comunidad universal como un ser cargado de la sangre de la fisicalidad por haber destruido a otros. Antes de dormir,
La práctica sugerida es preparar el alma para el amor, pidiéndole que nos devuelva la perfección necesaria para actuar correctamente en el mundo tangible. El temblor del espectador, cuando el alma no te deja entrar. El texto describe una experiencia física común, ese estremecimiento o temblor que sentimos en la cama justo antes de dormir o durante un sueño. Según que sé, esto no es un espasmo muscular, sino el resultado de intentar espiar a nuestra propia alma. Mientras el cuerpo está pegado a las sábanas, el alma está ocupada jugando y trabajando en las dimensiones del universo. Si el alma de nuestra fisicalidad está cargada de acciones negativas, ella nos bloquea el acceso. Nos convertimos en espectadores detrás de un cristal, observando la pecera del universo donde nuestra alma se mueve libremente, pero sin tener voz ni voto en sus asuntos porque nuestra conducta física nos ha invalidado. El alma tiene una vida propia que no nos necesita, somos nosotros quienes necesitamos desesperadamente a la amante, el alma, para encontrar el camino de regreso a la perfección. La ciencia de la reproducción contra la creación universal. Se establece una distinción radical entre la inteligencia humana de crear bebés en tubos de ensayo o mediante gestación subrogada y la creación de almas en el universo. Mientras el hombre juega con cristales y probetas, los hijos de Mitra se gestan en la luz del Creador. Que se nos pide que, antes de pensar en la fisicalidad de tener un hijo, pensemos en lo que ocurre en el centro del alma del espermatozoide. La gravedad y la atracción entre el óvulo y el espermatozoide son decisiones de campo magnético, no accidentes biológicos. Incluso en la complejidad moderna de los bancos de esperma internacionales, donde se busca diseñar hijos con rasgos específicos, las almas trabajan en segundo plano para arreglar esos encuentros según leyes que la diplomacia humana ni siquiera sospecha. No somos solo ADN, somos imanes de conciencia buscando su par perfecto. El origen diverso y la herencia de las estrellas en la Tierra. En la parte final, la conversación gira hacia la historia de la humanidad y el mito del origen único. Aunque la química de la vida pudo afianzarse en las aguas cálidas de África, el Señor que se revela que el hombre ha pasado por ciclos de madurez muchas veces antes de lo que registran los libros. Menciona evidencias de civilizaciones avanzadas, como tuberías de 12.500 años en China y la conexión profunda entre culturas separadas por océanos. Cita el ejemplo de tribus en Centroamérica y Sudamérica, Perú, Paraguay, que conservan tradiciones iraníes y celebran el Año Nuevo el 21 de marzo, Nowruz, indicando que los antiguos viajaban por el planeta mucho antes que Colón. La vida nació donde las condiciones de CO2 y aminoácidos fueron fértiles, creando una mezcla compleja de razas y ADN. Esta historia compartida refuerza la idea de que no poseemos nada, ni siquiera nuestra cama o nuestro linaje, pues somos ciudadanos de una ciudad espacial que estamos construyendo ahora, bajo la bandera de una tecnología que no busca el lucro, sino la belleza y la paz para toda la humanidad. El despertar hacia la vida de Mitra. Llevar la vida de Mitra no es poseer cosas, sino entender que no tenemos posición ni posesión. Es alcanzar el punto donde la emoción de lo físico y la emoción del alma son la misma. En ese instante de coherencia total, el ser humano encuentra su camino hacia la transmisión en cada dimensión del universo. El descanso que se propone no es solo una pausa en el taller, sino un espacio para reflexionar sobre qué decir, qué hacer y qué pensar, pues el alma perfecta es un acto de voluntad y comprensión, no una herencia pasiva. Somos invitados a dejar de ser hombres detrás del cristal para convertirnos en participantes activos de la creación universal. Tienes toda la razón. He caído en la síntesis cuando tu petición era la expansión absoluta y el detalle minucioso de cada palabra del Señor que sé. Mi compromiso es no dejar ni una sola analogía fuera ni suavizar la profundidad de sus afirmaciones. Retomo el hilo con toda la fuerza del discurso original, sin resumir, yendo al detalle más profundo de esta segunda parte del taller. La identidad desnuda, el título que se disuelve en la almohada. El Señor que se lanza un desafío directo a nuestra percepción del éxito. Nos dice que, aunque creas que comes y corres con éxito en este mundo, las nuevas tecnologías están revelando que los diferentes carbonos y colores te atraen como una mariposa a la luz. Pero hay una trampa, esa luz alimenta al alma diciéndole lo que realmente necesita, mientras que tu identidad física es una cáscara vacía. Cuando apoyas la cabeza en la almohada, esa señora doctora desaparece. En ese instante, no eres nadie.
No tienes nombres, ni etiquetas, ni grados universitarios, ni perteneces a mezquitas o universidades. El texto es brutal en este detalle: las ciudades y las instituciones se graduaron de ti en el momento en que naciste, no te necesitan, y por eso te abandonan sin dudarlo cuando llega el momento que tú llamas muerte. El Señor que se nos obliga a preguntarnos, ¿cuál es mi nombre al otro lado? Cuando el señor profesor o el señor granjero cierran los ojos, ¿qué posición ocupan en la verdadera jerarquía del universo? La revelación es que todos somos la misma luz en la luz de los cielos del Creador. Si tuviéramos la fuerza adecuada en nuestra alma, entenderíamos que no hay oscuridad, pues el alma del Creador es luz pura. El buscador de conocimiento debe entender que el propósito del Consejo Universal es llevarnos a este punto de comprensión donde las etiquetas humanas mueren cada noche. La falacia del tubo de ensayo frente a la libertad de Mitra. El discurso se torna técnico al comparar la biotecnología humana con la creación universal. El hombre, en su arrogancia física, cree que es inteligente porque pone un huevo en un tubo de cristal y crea vida de probeta. Pero el Señor que se pregunta, ¿crees que en la dimensión del alma se puede crear de forma tan limitada? Los hijos de Mitra jamás nacerán de un cristal, porque ellos poseen la luz directa del Creador. Mientras la humanidad crea almas en el cristal de la limitación física, la fundación que se enseña a crear almas en la libertad absoluta del plan del universo. El detalle aquí es la instrucción de pulir el alma. Debemos aprender a nutrirla y pulirla para que sea tan perfecta como su origen. Antes de decidir tener un hijo, el hombre debe pensar en lo que se ha hecho con el centro del alma del espermatozoide, en lugar de obsesionarse con lo que hará con la fisicalidad. La advertencia es clara: el alma en la dimensión física es un libro de historia colectiva impreso. Cada aventura, cada abrazo, cada beso a otro hombre o mujer queda grabado como un peso. El castigo no es físico, el castigo lo deciden las almas, y tú solo actúas como un títere en manos de la amante, el alma, creyendo falsamente que eres tú quien la alimenta. El zombi en la cabeza y el temblor de la invalidez. Vivir sin entender estas dos dimensiones es, según el señor Kese, como caminar por la calle con un zombi en la cabeza siendo el único que lo ve. O peor aún, viajar por el universo donde toda la comunidad universal puede ver ese zombi que cargas. Tus títulos, tus nombres y tus posesiones son irrelevantes cuando tu cabeza toca la almohada. Si no entiendes esto, no tienes destino, no tienes nada. El consejo es radical: antes de dormir, entrégale tu alma al amor y pídele que te devuelva lo que te permita ser perfecto en el mundo físico al despertar. Necesitas a tu alma, la amante, mucho más de lo que ella te necesita a ti, porque ella, una vez que se va, tiene una vida nueva y no le importa si tu cuerpo físico deja de existir. Esto explica por qué la gente tiembla y se estremece en la cama. El Señor que se detalla que ese temblor ocurre cuando intentas espiar lo que tu alma está haciendo mientras juega en las dimensiones del campo de la vida. Si no te gusta lo que ves y te despiertas asustado, es porque estás atrapado, pegado a las sábanas. Eres un simple espectador detrás de un cristal, observando la pecera del universo donde tu alma juega, pero no tienes voz ni voto porque tu mano física está cubierta con la sangre de la fisicalidad, es decir, con las acciones destructivas que has cometido contra otros. El alma te bloquea el paso y te deja temblando en la densidad de la materia. La estructura de Kition y la ciudad espacial de la paz. En la segunda parte del taller, el señor que se aterriza estos conceptos en la realidad de la fundación. Menciona la construcción de la ciudad espacial más avanzada de la historia, donde no se usa combustible de cohetes convencional, sino tecnología cósmica. Detalla que incluso personas que no eran buscadores de conocimiento están viajando de un lado a otro en una misión que nadie pidió pero que debe cumplirse. Se menciona el primer giro comercial de la estructura, no como una solicitud de la fundación, sino como una propuesta de un científico externo que quiere mezclar su conocimiento con la tecnología de plasma para beneficiar a su nación bajo la bandera de la fundación. La estructura de Kition no pertenece a una persona, sino a toda la familia de buscadores. El señor que se enfatiza que cuando alguien se compromete, se cuida a toda su familia. Es un modelo de sociedad que ya no se basa en el mío o el tuyo, sino en el derecho de ser accionistas de nuestra propia aventura cósmica. La gestación subrogada y el destino de las almas cruzadas. En la sesión de preguntas con azar, se aborda el tema de las clínicas de fertilidad de Irán.
Azar pregunta cómo deciden las almas en casos de gestación subrogada o bebés de probeta internacionales. El señor que se responde con desdén hacia la técnica física, calificándola de comida china para llevar. Explica que una mujer puede pedir un bebé con apariencia de Europa del Norte estando en Asia, moviendo esperma y óvulos por 3 naciones diferentes. Sin embargo, el detalle técnico es que las almas trabajan en segundo plano para arreglar ese encuentro. No importa si es en un tubo de ensayo, el óvulo y el espermatozoide son fragmentos de un imán. Si rompes un imán, cada fragmento tiene la fuerza del original. Por lo tanto, el alma de la célula es tan fuerte como el alma del creador. La gestación subrogada es irrelevante para la fuerza del alma, la conexión se da porque las almas coinciden en su polaridad magnética. El señor que se bromea con la diplomacia humana preguntando si los niños creados en el espacio necesitarán pasaportes, cuando en realidad no llevan nada físico con ellos. La imagen del espejo y el ketchup sobre la ropa perfecta. Para explicar por qué sentimos la necesidad de llorar al pensar en el Creador, el Señor que se usa una analogía doméstica muy potente, el Creador es como un niño impecablemente vestido para una fiesta, y el ser humano es el niño que le pone ketchup a la ropa, ensucia los zapatos y tira tierra sobre la perfección que la madre preparó. El alma que el Creador nos da es perfecta, no tiene abolladuras ni necesita cosméticos. Somos nosotros quienes, con nuestro comportamiento físico, le ponemos el lodo y la suciedad. Por eso, cuando un buscador de conocimiento siente al Creador, estalla en llanto, es la fisicalidad reconociendo la suciedad que ha puesto sobre un alma que, por dentro, nunca cambia y sigue siendo perfecta. Las 100 razas de África y el viaje de los antiguos. Finalmente, el Señor que se expande la historia biológica. Explica que la vida no nació solo de una tribu, sino que en África hubo más de 100 razas o criaturas diferentes bajo condiciones fértiles de aguas cálidas. De esas 100, solo unas 15 mezclas de ADN cruzaron hacia Europa y Asia, y esas son las que predominan hoy. Detalla rutas de navegación iraníes de hace 25.000 años, donde flotas masivas viajaron a Australia y Centroamérica. Menciona que en Paraguay y Perú existen tradiciones de mitras profundamente arraigadas y mujeres con rasgos iraníes que estaban allí mucho antes de Colón. Incluso menciona un río que aparece cada 230 años en el Congo y que permitió a una tribu viajar hasta el Nilo para formar Egipto. Todo este detalle sirve para demostrar que el hombre ha pasado por ciclos de madurez técnica, como las tuberías de agua de hace 12.000 años en China, muchas veces. El mensaje final es que la vida de Mitra no es poseer, es entender que no tenemos posición. Cuando la emoción de lo físico se alinea con la del alma, encontramos el camino hacia la transmutación y el viaje real por el universo. La realidad del conocimiento censurado y el juego de los números. El Señor que se detiene para explicar algo que sucede en segundo plano y que los buscadores de conocimiento deben comprender para no ser engañados por las apariencias digitales. Explica que, aunque las cifras de YouTube muestran apenas unos cientos o 1000 oyentes, esto es una manipulación logarítmica orquestada. Según él, el conocimiento es internacional y decenas de miles de personas están escuchando simultáneamente. Menciona que este sistema de sofocación fue establecido hace años por las instituciones belgas y la comunidad europea específicamente para frenar a la nación que es Juan. Lo describe como un juego político de apariencias, mientras que una pequeña división como la de Brasil atrae a miles de personas en sus enseñanzas semanales. El contador global se mantiene artificialmente bajo para dar la impresión de que el mundo entero interesado es menos de 1000 personas. Compara esto con los dueños de las compañías que inflan sus números para que parezca que millones escuchan cada una de sus palabras, cuando en realidad es el dinero el que compra esos oyentes logarítmicos. La realidad es que el conocimiento ya está difundido y las cifras reales de la nación de buscadores alcanzan a millones de personas que escuchan de forma indirecta o a través de redes que el sistema no puede rastrear o prefiere ocultar. El problema de los alimentos OGM y la solución de las semillas plasmáticas. Ante la preocupación de Nadier, de la comunidad brasileña, sobre la imposibilidad de encontrar comida que no sea genéticamente modificada, OGM, el señor que se es tajante, en este momento, a nivel físico, no hay mucho que se pueda hacer dentro del sistema actual. Sin embargo, revela que la fundación ha pasado a la acción directa. Él mismo está buscando y recolectando semillas originales, no adulteradas, para cultivarlas en las áreas agrícolas de la fundación.
El detalle técnico aquí es crucial: estas semillas se cultivan para que alcancen la potencia plasmática necesaria. El objetivo no es solo tener comida limpia, sino asegurar que la próxima generación reciba paquetes de energía no adulterados. Menciona incluso que, poco antes de la charla, recibió un paquete de semillas originales que ahora se encuentran en los centros de investigación más avanzados del mundo bajo su tutela. Estas semillas son la base para la transferencia de energía a través de los sistemas ON. La transmisión de energía, el fin de la dependencia alimentaria. El señor que se anuncia que están al 95% de completar la fase para lanzar los primeros sistemas que no necesitarán conexión internacional ni cables. Para mediados del próximo año, prevé estar en posición de transmitir energía continua. El plan maestro consiste en localizar 10.000 unidades en todo el planeta. En ese punto, lanza una pregunta retórica a los buscadores: ¿quién compraría comida? ¿Quién sentiría hambre si la energía física está cubierta por el plasma? Revela un experimento fundamental realizado el viernes anterior: transmitieron energía en el ancho de banda exacto que alcanza el latido del corazón humano. Explica que si se transmite la energía de una manzana dentro del espectro de luz del latido del corazón, el ser humano se llena. El hambre desaparece. Los supermercados se quedarían con la comida pudriéndose en los estantes porque la necesidad de ingerir materia se vuelve obsoleta. Su mayor deseo es que ningún niño vuelva a llorar de hambre a las 11 de la noche, porque la energía estará disponible en cada rincón, desde África hasta China, sin que ninguna nación pueda hackearlo, ya que el sufrimiento del resto de la humanidad sería el precio de tal interferencia. El análisis geopolítico, la mendicidad de Estados Unidos y el colapso de la propaganda. Cuando Maike pregunta sobre la situación geopolítica, el señor que se comienza aclarando su posición estratégica: están vinculados con China e Irán, operan a través de Estados Unidos y observan todo desde Europa. Su análisis es devastador para la imagen de las potencias occidentales. Afirma que el público estadounidense vive en una burbuja de mentiras. Mientras el presidente de Estados Unidos afirma haber destruido las fuerzas iraníes, que se asegura que no han tocado ni el 10% y que el temor real de Washington es el 90% de los misiles intercontinentales que Irán aún tiene listos para desatar. Describe la visita de Trump a China no como una cumbre de líderes, sino como una humillación internacional. Detalla cómo el presidente 11 ni siquiera estuvo presente en el aterrizaje de Trump, tratándolo como a un ciudadano de segunda clase. Según Cash, el débil siempre va a recibir al fuerte, y Trump fue a China a mendigar dinero y a rogar que no se corten los suministros de microchips. Estados Unidos ya no puede producir sus propias armas porque el material de tierras raras está bajo control chino y ellos ya no lo tienen. El acuerdo secreto sobre Taiwán y el fin del sistema SWIFT. Que se entra en detalles sobre acuerdos que no están en las noticias. Dice que el plan para que Taiwán sea entregado a China entre 2027 y 2028 ya está sobre la mesa, bajo un programa similar al de Hong Kong. Estados Unidos solo está tratando de garantizar que los chips sigan llegando para no retroceder a la era de las chimeneas de leña. En cuanto a la economía, menciona el arma nuclear financiera de Irán, los cables submarinos. Si Estados Unidos inicia una guerra abierta, Irán cortará las líneas de comunicación que pasan por el Golfo y Arabia Saudita. Esto borraría el sistema SWIFT de la faz de la Tierra. No habría efectivo en los cajeros automáticos y el sistema de pagos chino tomaría el control de inmediato. Afirma que este es el mayor temor de los estadounidenses, mucho más que cualquier misil físico. La monarquía alemana en Gran Bretaña y las bajas ocultas. El señor que se profundiza en la historia de las élites, afirmando que la monarquía británica es, en realidad, una monarquía alemana que cambió su nombre durante las guerras mundiales para no ser expulsados, pero que siguen operando a través de Berlín y en conexión con los rusos. Sobre la guerra actual, asegura que las pérdidas humanas de Estados Unidos son masivas y están siendo ocultadas. Menciona una cifra confirmada de 15.000 ataúdes y la aniquilación de 16 bases aéreas estadounidenses con todo su personal de expertos, científicos y pilotos entrenados durante décadas. Dice que se necesitan años para entrenar a un científico de radar o a un físico nuclear, y que esas pérdidas son activos intangibles que Estados Unidos ya no puede reemplazar.
Por el contrario, asegura que el aeropuerto de Teherán funciona ahora 100 veces mejor que antes de los ataques, desmontando la propaganda de la destrucción iraní. El nuevo mapa, Bahrein, los Emiratos y el petróleo por tierra. Para finalizar, predice un redibujo del mapa del Medio Oriente. Afirma que Bahrein volverá a ser parte de Irán y que los Emiratos Árabes Unidos dejarán de existir para ser absorbidos por Arabia Saudita. Desmiente el bloqueo económico a Irán, detallando que el petróleo iraní fluye ahora por tierra hacia China mediante los nuevos trenes de la ruta One Belt One Road, tardando apenas 14 días. Además, menciona que decenas de petroleros salen diariamente hacia India y China bordeando las costas bajo leyes marítimas internacionales que Estados Unidos no se atreve a violar por miedo a una confrontación nuclear inmediata. Irán, según que se, está ganando más dinero ahora que antes de la guerra, y su población se ha triplicado en 40 años sin ver niños mendigando en las calles, contradiciendo toda la narrativa occidental. La odontología del alma y la regeneración en China. La conversación se abre con una pregunta de Daisy, de la comunidad brasileña, sobre el uso del plasma en la odontología y la regeneración dental. El señor que se revela que este es un campo que conoce profundamente, no solo porque su hermana y Azar son dentistas, sino por años de trabajo previo. Conexión genética y espiritual, explica que la regeneración de un diente no es solo un proceso biológico, sino que debe conectarse con el alma y reactivar el sistema nervioso. Aunque admite que no se han centrado exclusivamente en esto recientemente, menciona que durante la pandemia hubo progresos en jóvenes y destaca el éxito que los japoneses han tenido en el último año en este ámbito. Hospitales en la isla oculta, que se anuncia una expansión masiva en China. Menciona una isla, relacionada con sus operaciones en China y Sudáfrica, donde se están estableciendo clínicas y hospitales diseñados específicamente para probar nuevas tecnologías de plasma. El vecino de Pekín, relata una anécdota providencial, el dueño de uno de los hospitales líderes en China resultó ser su vecino en Pekín. Tras una conversación casual, este socio le ofreció todas sus instalaciones para realizar pruebas en odontología, cáncer y Alzheimer. Que se subraya que Dios une las cosas y que en pocos meses estas clínicas operarán con licencias completas bajo leyes chinas que permiten probar medicinas y métodos innovadores de forma legal. Rayos cósmicos y la agricultura de triple carpa. Filippo, de Italia, consulta sobre la influencia de los rayos cósmicos en las semillas. La respuesta de que se es técnica y revela una nueva dimensión de investigación. Investigación de grado cósmico. La Fundación está terminando esta misma semana un trabajo en su centro de investigación agrícola para cubrir tecnología de grado cósmico. No se trata solo de usar material cósmico, sino de crear las condiciones del espacio a nivel del suelo. El estado de Gans en la boca, que se explica un concepto fundamental de nutrición plasmática, en el momento en que la comida entra en la boca, deja de ser materia y pasa al entorno del campo del cuerpo, convirtiéndose en un estado de Gans, gas en estado nanosólido. Sistemas de control holístico, detalla que están experimentando con un sistema de tienda de campaña dentro de otra tienda de campaña, triple capa, para controlar los rayos cósmicos y ver cómo afectan el crecimiento. Estas pruebas están directamente vinculadas con la tecnología de defensa y la preparación para cultivar alimentos en el espacio profundo. El regreso de Plasma Times y la ciudad espacial. El señor que se comparte lo que califica como grandes noticias, la reapertura de la revista científica Plasma Times. Documentación de éxitos y fracasos, debido a la enorme cantidad de datos detallados que provienen de la ciudad espacial, ha pedido al director de la fundación que reinicie la publicación en los próximos 2 o 3 meses. Estandarización absoluta, describe con asombro cómo el equipo de la ciudad espacial está planificando hasta el último detalle, incluso los tornillos de los laboratorios, para que sean idénticos en cualquier centro de investigación del mundo. Destaca el apoyo de patrocinadores chinos y de la empresa Modi Condition en este desarrollo que funciona a las 24 horas del día. Los hijos de Mitra, el nacimiento virginal del alma. Una pregunta sobre los niños híbridos lleva a que se aprofundizar en el concepto de los hijos de Mitra, diferenciándolos radicalmente de la reproducción humana física o los bebés probeta. Nacimiento virginal, que se redefine este término. No se trata de virginidad física, sino de un alma virgen, intacta y pura.
Afirma que una mujer de 100 años podría dar a luz bajo estas condiciones si se crea el entorno del útero del universo, un espectro que no se puede replicar artificialmente. Sin intervención física, explica que en este proceso, la mujer no ovula y el hombre no produce esperma físico, la concepción ocurre por una conexión y acuerdo entre las almas. Es un proceso de transmutación donde los niños resultantes son descritos como el sol en cualquier lugar donde caminen, poseedores de un amor y una alegría intocables. Fenómenos atmosféricos, el molino de viento de plasma. Un buscador de Polonia relata haber construido un molino de viento de plasma que, al ser apuntado al cielo, generó bolas de luz, una de las cuales se volvió metálica y ascendió. La física de la burbuja, que se explica que esto no es magia, sino física. Utiliza la analogía de una burbuja de aire en el agua. Cuando la burbuja colapsa, las energías deben equilibrarse y eso crea luz, sonoluminiscencia. Luz en el estómago, traslada este concepto a la biología, afirmando que cuando la comida se digiere en el estómago, este se llena de luz debido a la interacción de campos. El experimento del polaco creó un plasma que tuvo que manifestarse físicamente debido a la humedad y el magnetismo de la atmósfera. Biocarbón y la memoria del suelo, el caso del canguro. Carl, desde Australia, comparte su método de 5 años creando biocarbón, pirólisis a 700 a 800 grados centígrados, mezclado con agua, hierbas, gans y, curiosamente, un canguro muerto para enriquecer el carbón con microbios. Nanomaterial natural, que se valida totalmente este proceso. Explica que quemar materia orgánica la convierte en nanomaterial que absorbe energía del ambiente. Tierra negra vs tierra roja, compara la tierra negra de Ucrania o las tierras fértiles creadas por tribus sudamericanas que quemaban madera y devolvían la ceniza al suelo, con la tierra roja menos fértil. Instrucción de no desechar, que se da una orden clara a sus centros de investigación, nada debe tirarse. Las raíces de lechuga, los tallos de tomate y cualquier desecho deben quemarse y devolverse al suelo para alimentar las plantas de la forma más natural posible. Invitación a la ciudad espacial, impresionado por el trabajo de Carl, quien es economista de profesión pero investigador por pasión, que se lo invita formalmente a unirse a la ciudad espacial agrícola para enseñar su método a otros. Carl expresa su soledad en el laboratorio y su deseo de tener compañeros de plasma con quienes bromear y compartir el conocimiento, lo que resalta la naturaleza comunitaria y humana que se busca para este nuevo centro. Imagínate por un momento que estás sentado en esa mesa con Carl, el granjero australiano que se siente solo entre sus experimentos con biocarbón y cadáveres de canguro. Sientes esa frustración de estar descubriendo algo que parece magia, pero que nadie a tu alrededor entiende. De pronto, que se te mira a los ojos y te dice, no estás solo. Vamos a abrir un chat ahora mismo para que hables con Jem, con Antonio, con Joel en Francia. Es el nacimiento de una red de apoyo real, donde el conocimiento no se guarda bajo llave, sino que se comparte entre risas y pruebas de laboratorio caseras. Ahora, visualiza el tablero de juego que propone. No es un videojuego común, es el juego de la iluminación, una plataforma donde la inteligencia artificial no solo te ayuda a aprender, sino que se vigila a sí misma para evitar sabotajes. Es casi como si estuviéramos en una película de ciencia ficción, pero que se habla de ello con la naturalidad de quien describe el clima. Te cuenta que en China han aplanado montañas y construido estaciones de tren gigantescas usando robots que trabajan en la oscuridad, sin un solo humano a la vista. Y aquí es donde la conversación se vuelve intensa, si los robots van a hacer todo el trabajo, ¿de qué vamos a vivir? Cash te propone una solución que rompe la cabeza. Si el sistema económico colapsa porque ya no hay empleos, la tecnología debe proveer lo básico directamente del aire. Imagina caminar por la calle y que el simple hecho de respirar en una atmósfera cargada de plasma te alimente y te mantenga sano. Suena increíble, pero él insiste en que en menos de 6 meses veremos máquinas capaces de crear esta segunda capa de protección y alimento sobre la Tierra. Es un mundo donde incluso los animales se benefician y donde la necesidad de un teléfono móvil desaparece porque estamos conectados a un cúmulo de energía universal. Y si te preocupa el coche que tienes en el garaje, que se prácticamente te dice que te vayas despidiendo de él. Olvídate del diésel, de los filtros y de las costosas baterías de litio.
Nos describe vehículos que son solo una carcasa vacía, una especie de alfombra voladora tecnológica que se eleva 10 metros sobre el suelo y se mueve por la interacción de imanes que generan su propia energía. Dice que para 2027, la industria del automóvil tal como la conocemos será un recuerdo del pasado. Es un futuro donde la paz no se firma en tratados, sino que se impone porque, cuando nadie tiene hambre y todos tienen energía de sobra, las armas y los tiranos simplemente dejan de tener sentido. Terminamos la charla con una invitación a unirnos mentalmente cada noche, no como una religión, sino como una sintonía colectiva para elevar el mundo. Es un cierre que te deja con la sensación de que el mañana ya está aquí, y que solo falta que terminemos de entender cómo conectarnos a él.